Buenas tardes, mi nombre es María Gabriela Ábalos, soy profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad de Mendoza. Muchas gracias por permitirme participar en esta sección de debates y combates sobre el derecho constitucional y el derecho administrativo en el seminario jurídico virtual de la carrera de especialización y maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Matanza. Voy a compartir con ustedes algunas consideraciones como para abrir el debate, como para comenzar a reflexionar en torno al significado de la emergencia y el funcionamiento de los órganos públicos en la Argentina. Ustedes saben que en el texto constitucional de 1853-60 aparecía como única herramienta de respuesta a situaciones de emergencia, por un lado, el estado de sitio, claramente definido en relación a las autoridades de la Constitución Nacional, en relación al orden constitucional nacional, y por otro lado, la herramienta de la intervención federal, pero que iba o va de la mano de las autonomías provinciales y que tiene por objeto defender justamente a las provincias en el ejercicio de sus potestades. Con la reforma de 1994 aparecen nuevas herramientas que tienen que ver con las situaciones de emergencia, como son, por ejemplo, los decretos de necesidad de urgencia, los decretos delegados. Obviamente, dos instrumentos jurídicos en manos del Poder Ejecutivo que suponen ejercicio de facultad legislativa por parte de este, que antes del 94 e incluso después han sido bastante cuestionados. Adviértase que en un caso en los decretos de necesidad y urgencia es el propio Poder Ejecutivo el que evalúa y el que toma la decisión de frente a una situación de urgencia que haga imposible el trámite normal de sanción de una ley, asume el Ejecutivo este diagnóstico y entonces ejerce esta potestad legislativa, luego, claro, controlada por la Comisión Bicameral Permanente que deberá dictaminar y por el Congreso que deberá aprobar o no esta herramienta. También la delegación legislativa, pero aquí es primeramente el Congreso el que lleva a cabo esta evaluación, es el que considera que hay determinadas materias de emergencia pública y de administración que dentro de los límites o de las bases de la delegación es el propio Congreso el que decide poner en manos del Poder Ejecutivo esta materia legislativa. También aquí la Comisión Bicameral Permanente con la intervención del Congreso después. Adviértanse que con la reforma del 94 se introducen estas herramientas, pero se deja librado a una ley que posteriormente va a dictarse el diagrama final del control. Esta norma es la 26.122, una norma también muy cuestionada en términos de la poca eficacia, por lo menos en mi opinión, que ese control realmente trae a partir de la ley. Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, la necesidad de la doble desaprobación por parte de ambas cámaras del decreto delegado o del decreto de necesidad y urgencia, lo que justamente supone que cuando no hay acuerdos o cuando no hay mayorías opositoras a quien está gobernando en el poder legislativo, difícilmente se llegue a desaprobar un decreto. Y de hecho, la historia constitucional nos muestra desde el dictado de esta norma que no ha habido ningún caso de desaprobación por parte del Congreso. Fíjense que con la emergencia sanitaria se nos pone nuevamente de relieve en el derecho argentino una situación ya conocida, como es la de las situaciones o los momentos de emergencia, que ya sea por lo económico, por lo social, por lo político, no es una situación nueva en el derecho argentino. Recordemos las últimas emergencias a partir de, por ejemplo, la década del 90, luego 2001. Hemos tenido en la Argentina supuestos donde declarada una situación de emergencia que acarrea, obviamente, por parte del Estado un ensanchamiento de los poderes estatales y a su vez una mayor restricción de los derechos individuales, hay presupuestos constitucionales que sí o sí deberán cumplirse. Primero, el principio de legalidad. Recordemos que la limitación de los derechos tiene que venir de la mano de la ley del Congreso, de la legislatura o de las ordenanzas municipales en su caso. A su vez, el respeto de la proporcionalidad, de la razonabilidad, de forma tal que esa limitación del derecho tenga directa relación con el fin y, por supuesto, el lapso temporal delimitado.
Si recordamos, las recomendaciones internacionales o interamericanas vienen también por ese lado, desde la última resolución, la número 1 de este año 2020, en relación a lo que supone la pandemia y los derechos humanos, claramente aparece en esta resolución la recomendación de respetar el principio de legalidad, de extremar la proporcionalidad y la razonabilidad de forma tal que las restricciones de derecho sean estrictamente planteadas por el Estado dentro de los límites constitucionales para aquellos casos indispensables. Bueno, en torno al funcionamiento de los órganos públicos en el derecho argentino, desde el 11 de marzo, en que la Organización Mundial de la Salud declara la situación de pandemia frente al coronavirus, se desencadena por parte del Poder Ejecutivo una hiperactividad en relación con atacar esta situación de pandemia. Pero no nos olvidemos que desde diciembre del año pasado ya es el propio Congreso el que declara sobre 9 materias la emergencia pública. Recordemos que justamente la ley 27.541 declara en emergencia 9 materias. Fíjense la amplitud de esta declaración de emergencia. Por un lado, en relación con las materias, donde va desde lo económico, lo social, lo político, lo sanitario, lo energético. Luego aparece también interesantemente extendido el plazo durante un año. Y además en esta ley aparece la delegación legislativa. En estas materias se dispone que dentro de las bases de la delegación, les recomiendo leer el artículo 2 de esta ley, donde aparecen en las bases de la delegación realmente una cantidad de opciones y de posibilidades para el Poder Ejecutivo, desde la regulación tarifaria hasta aspectos que tengan que ver con distribución de medicamentos. Fíjense entonces que ya desde diciembre del año pasado, antes que se hubiese declarado como pandemia el COVID, aparece en el derecho argentino el diagnóstico de emergencia con la delegación legislativa. Luego entonces de la declaración de pandemia del COVID-19, el 11 de marzo, a partir de ahí, 12 de marzo, comienza el Poder Ejecutivo con la sanción de decretos de necesidad y urgencia. Desde el 260, el 297 y siguientes, comienza a estructurarse a través de la herramienta del decreto de necesidad y urgencia la limitación de derechos en relación con la libertad física o ambulatoria, con la disposición del aislamiento social preventivo y obligatorio, hasta reglamentación de relaciones de derecho privado, relaciones de derecho público. Se tocan distintas áreas o distintas ramas del entramado social en relación con la pandemia. Fíjense que justamente el decreto 297, que dispone este aislamiento social preventivo y obligatorio, deja expresamente excluido del mismo a las autoridades superiores de los 3 órganos del Estado. Y por supuesto que esto tiene que ser así, de forma tal que miembros del Poder Legislativo, del Judicial y del Ejecutivo no tuvieran que quedarse necesariamente en esa situación de aislamiento, sino que los 3 poderes del Estado deben seguir funcionando y con más razón en situación de emergencia. ¿Cuál fue la respuesta dada por el Congreso frente a ello? Bueno, como ustedes sabrán, Cristina, presidenta de la Cámara de Senadores, plantea ante la Corte Federal un pedido de consulta, una acción para que la Corte se exprese en torno a si el Senado podía sesionar por medios virtuales. Bueno, también ustedes recordarán la decisión del Superior Tribunal de Argentina, que en principio rechaza esta acción declarativa de certeza, pero en posición de mayoría, con el voto concurrente del magistrado Rosati, con la disidencia del juez Rosenkrantz, responden de alguna manera a esta pregunta, indicando claramente que el Senado y el Congreso tiene autonomía como para poder decidir sin preguntarle al Poder Judicial cómo debe sesionar, sin preguntarle sobre la validez de las sesiones virtuales, de forma tal que perfectamente, sin la consulta, el Congreso podía empezar a funcionar.
Más allá de las razones de este pedido a la Corte, lo que queda claro es que a partir del 13 de mayo, miércoles 13, ambas cámaras, diputados en un horario, senadores en otro, comienzan o retoman las sesiones ordinarias, aprueban el reglamento para el trabajo virtual y a partir de ese momento lo que nos interesa, por ejemplo, en relación con los decretos de necesidad y urgencia es que por un lado ya caería el argumento constitucional del 99, inciso tercero, en torno a que no puede seguirse con el trámite normal de sanción de las leyes. Creo que en este punto cabe, o por lo menos en mi opinión, una reflexión importante. El Congreso debe estar funcionando en sesión permanente. La emergencia exige que el Congreso dé respuesta mucho antes del 13 de mayo, pero a partir del 13 de mayo, en sesión permanente, de forma tal que la rapidez en la que hay que tomar decisiones en relación con la salud pública, en relación con la economía, en relación con cuestiones que hacen a los derechos individuales más a la organización del país y de los poderes, merezcan de parte del Congreso la respuesta inmediata. Fíjense que en esta línea deberíamos estar viendo sesionar al Congreso todos los días, de forma tal de impedir, de limitar, de coartar la posibilidad del presidente de continuar dictando decretos de necesidad de urgencia. Otra reflexión. Dentro del marco de la ley 27.541, donde hay delegación de potestades en relación con cuestiones sanitarias, por ejemplo, podría cuestionarse el dictado de decretos de necesidad y urgencia al mismo tiempo. Recordemos lo que la Corte resolvió en el caso San Luis en el año 2003, lo que luego resolvió en el caso Colegio de Abogados, indicándonos, mostrándonos que dentro del marco de una norma de delegación legislativa no podría al mismo tiempo el Poder Ejecutivo ejercer esa facultad legislativa delegada a través de un decreto de necesidad de urgencia. Fíjense que por un lado estas consideraciones, por otro lado el Congreso funcionando, que deberíamos exigirla en sesión permanente, podría plantearse un tercer elemento a considerar, y este en relación con el federalismo. En lugar de ser un decreto del Poder Ejecutivo de necesidad y urgencia, o una resolución administrativa del jefe de gabinete, las normas a través de las cuales terminen indicándole a los gobernadores de provincia qué atribuciones pueden ejercer o cuáles no, qué cometidos o qué actividades pueden comenzar a abrir o no, deberíamos plantear desde el punto de vista federal que sea el Congreso el que, por ejemplo, a través de una ley convenio de emergencia, ley convenio que con presupuestos mínimos disponga para todas las provincias un piso mínimo de protección sanitaria o de protección de la salud pública en relación con todos los argentinos. Pero luego permitir que cada provincia, como ha comenzado a hacerse luego a partir de los últimos decretos de necesidad de urgencia, permitirse que cada provincia vaya habilitando actividades en función de su realidad sanitaria, en relación a la distribución de la población, en relación a la respuesta que el Estado provincial pueda dar a la situación de emergencia. Pero fíjense la diferencia. No a través de un decreto de necesidad y urgencia del Ejecutivo, y menos aún a través de una resolución ministerial. Esto debería venir de la mano de un debate en el Congreso funcionando todos los días, que permita a las provincias poder debatir en diputados en la representación numérica y en senadores en la representación de cada provincia, discutir las bases de esa norma que marque el funcionamiento de cada provincia acorde a la solución de emergencia que esa norma contenga. Y si a esto le sumamos el funcionamiento del Poder Judicial Federal, bueno, vemos que desde las primeras acordadas, como la 3 o la acordada 4, 5 o 6, la Corte Federal dispone a partir justamente del 16 de marzo y del 20 de marzo, que se produce el aislamiento social preventivo obligatorio, dispone primero una suspensión y luego una feria extraordinaria. Feria extraordinaria que ha mantenido hasta la última acordada dictada esta semana. Adviértase que la Corte hizo, en mi opinión, avances en dos aspectos principales. Uno, en todo el aspecto de la digitalización de la justicia.
Esto es un tema que ya viene enmarcado desde hace varios años, donde la Corte viene trabajando, el Poder Judicial Federal, en adaptarse a la tecnología y, por supuesto, permitir caminar en relación al expediente digital, a la firma digital, a las comunicaciones digitales, de forma tal de materializar libranzas judiciales, comunicaciones entre organismos públicos a través de medios digitales. Pero lo otro que va haciendo la Corte, a partir, por ejemplo, de la acordada 14 o de la 16 o de la 17, es ir mostrando que tiene que haber un diálogo en relación con la justicia provincial. Por ejemplo, al permitir que las cámaras federales vayan avanzando y a proponerles que la apertura judicial en las provincias vaya también de la mano de lo que las justicias provinciales vayan disponiendo. Bueno, en este sentido hago otra propuesta. Creo que el Poder Judicial Federal debería acordar con los poderes judiciales provinciales un trabajo colaborativo conjunto. Así como en su momento las conferencias nacionales de jueces inauguradas en el año 2006 por el presidente en ese momento de la Corte, por Ricardo Lorenzetti, creaban un diálogo entre jueces federales y provinciales. Creo que este es el momento de generar otro acuerdo con esa misma base de diálogo, de forma tal que el Poder Judicial Federal acordara con los superiores tribunales de provincia, de forma tal que las 17 circunscripciones judiciales federales tuvieran la unión de colaboración con las justicias provinciales, de forma tal que las justicias provinciales que tengan mayores adelantos y estén en mejores condiciones de retomar la actividad judicial, ya sea porque en esa provincia o en los municipios o en los departamentos de esa provincia se pueda ir sectorizando el inicio de la actividad judicial, la justicia federal tuviera la misma resolución. De forma tal entonces que en un acuerdo de colaboración entre los poderes judiciales, aquellos poderes judiciales provinciales que tengan adelantos en materia de digitalización, en materia de ingreso de causas de escritos por medios virtuales, sirvieran también de colaboración al Poder Judicial Federal con asiento en ese mismo lugar, de forma tal de permitirle a la comunidad gozar al mismo tiempo de la apertura judicial provincial con la apertura judicial federal, pero descentralizada, teniendo en cuenta las realidades locales. En definitiva, la emergencia nos pone sobre aviso de la necesidad de respetar la forma republicana, de la necesidad de cumplir con el objetivo de la reforma del 94, que fue atenuar el presidencialismo, y para eso, para coartar, para limitar la hiperactividad presidencial, el Congreso tiene que estar funcionando en forma permanente, todos los días sesionando, de forma tal de dar el debate democrático y federal en el Congreso, que permita la toma de decisión rápida en coordinación con el Poder Ejecutivo, por supuesto, pero que no salga por decreto de necesidad de urgencia y menos aún por resolución ministerial la limitación de los derechos o la obligación para los gobiernos provinciales. De esta forma, una ley convenio de emergencia con presupuestos mínimos daría el marco para limitar derechos, daría el marco para abrir sectorizadamente actividades, daría el marco para flexibilizar el límite o los límites a los derechos de la mano de un debate democrático y federal, al cual las provincias acompañan, tanto en el Congreso como luego en la materialización. Y esto unido o acompañado por un acuerdo de colaboración entre los poderes judiciales. Fíjense que de esta forma, la toma de decisiones, si bien va a respetar el presupuesto mínimo de protección que todo argentino merece más allá de donde viva, o teniendo en cuenta en la ciudad en que vive y la peligrosidad o no, o la falta o no de herramientas para la defensa de la salud pública, pueda ser el Congreso con una ley convenio de emergencia con presupuestos mínimos, el Poder Judicial con un acuerdo entre la justicia federal y las justicias provinciales, las que a través de esos instrumentos jurídicos, ley y acuerdos entre los poderes judiciales, todos los argentinos, vivamos en cualquier parte, tengamos claro que hemos respetado el principio de legalidad, que hemos respetado los derechos individuales y sobre todo hemos respetado el federalismo,
de forma tal que ningún gobernador provincial tenga que estar sujeto a una resolución ministerial, sujeto a una resolución de un jefe de gabinete, sino que sea el gobernador provincial el que responda a una ley del Congreso donde las provincias estuvieron sentadas y lo debatieron, y que luego responda a una ley de la legislatura provincial, de manera tal que al mismo tiempo que respetemos la forma republicana, limitemos el hiperpresidencialismo, fortalezcamos la función del Congreso, reanudemos la actividad judicial para que esté este Poder Judicial controlando el ejercicio del poder del Ejecutivo, del Legislativo, pero que a su vez dé respuesta a los derechos individuales y sea garante de los derechos individuales. De esta forma, coordinadamente, defendamos el federalismo, porque entonces los gobernadores provinciales, las legislaturas provinciales darán respuesta de la mano del cumplimiento del texto constitucional. Muchísimas gracias.